Buenos días, mi nombre es Isabela María Flores y hoy les voy a hablar sobre la cirugía maxilofacial ortognática asistida por computadora. La agenda para hoy es una introducción sobre qué es la cirugía maxilofacial, hablaremos también de la planificación tradicional en ortognática, la planificación asistida y las conclusiones. ¿Qué es la cirugía maxilofacial? Es una especialidad médica que estudia, previene, diagnostica, hace tratamiento y rehabilitación de las estructuras anatómicas de la cara, el cráneo, cabeza y cuello, incluyendo también la cavidad oral, que son los dientes. Los tipos de cirugía maxilofacial más usados son los de ortognática, reconstrucción y estéticos. En la ortognática se busca corregir principalmente estructura de la cara, o sea, asimetrías. Problemas de apnea del sueño, trastornos en la articulación temporomandibular y mala oclusión. La reconstrucción se utiliza principalmente en accidentes, después de remover tumores malignos o benignos, osteomielitis y heridas de bala. Y las cirugías estéticas se utilizan para mejorar la simetría de la cara, darle mayor armonía facial o mejorar la apariencia. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en la cirugía ortognática. Entonces, los pasos para esta son que primero, a partir de la patología del paciente, se hace un estudio y planificación de qué se va a hacer. El cirujano puede decidir que su patología necesita solamente una ortodoncia o que en cambio necesita una ortodoncia y una intervención quirúrgica. Después de esto seguiría el postoperatorio teniendo en cuenta que sí se hizo intervención quirúrgica. Tanto la ortodoncia como la intervención quirúrgica pueden cambiar de posición, ya que hay algunos cirujanos que prefieren hacer la intervención quirúrgica primero y otros que prefieren hacer primero la ortodoncia, después la intervención quirúrgica y finalmente una ortodoncia para hacer unos retoques finales en la oclusión. Para la planificación tradicional en ortognática, entonces, lo primero que se hace es un análisis facial, en el cual a partir de las imágenes fotográficas del paciente se determinan las relaciones faciales de este y se comparan con un estándar de armonía facial. Después se realiza el análisis cefalométrico a partir de rayos X laterales y frontales y tomando unas medidas se sacan las relaciones óseas de la anatomía y nuevamente se comparan con el estándar de armonía ósea facial acorde al grupo étnico del paciente. Una vez que eso se tiene, ya se puede determinar el tipo de oclusión que tiene el paciente, que puede ser una clase 1, una clase 2, retrognatismo, en el cual los dientes de la mandíbula están por detrás de los dientes de la maxila, o una clase 3, que es prognatismo, en los cuales los dientes de la mandíbula están por delante de los dientes de la maxila. Si se tiene una oclusión clase 2 y clase 3, se debe tratar de llevar a una oclusión clase 1, que es la ideal, en la cual se tiene una relación lineal entre los molares y los caninos. Sin embargo, la oclusión no es lo único que entra en consideración en el momento de hacer la cirugía, sino también qué tipo de deformaciones óseas pueda tener el paciente. Dependiendo de eso, entonces ya se planifica la cirugía. Para eso el cirujano lo que hace es una cirugía de modelos, en la cual va a tratar de replicar con los modelos la cirugía que le va a hacer al paciente. Y eso se logra a partir de los moldes de yeso de los dientes del paciente, se montan en este aparato que se llama articulador, a partir con la oclusión inicial, se toman unas referencias y el cirujano empieza a hacer cortes y movimientos hasta lograr la oclusión final que él desea. Una vez que tiene la oclusión final, entonces teniendo en cuenta esa referencia, toma medidas para saber cuánto fue el desplazamiento que realizó y poder replicar eso durante la cirugía. Ya que tiene la oclusión final, entonces va a ser la plantilla quirúrgica, la cual va a realizar para tener la impresión dental de los dientes. Una vez que ya la tenga en cera, entonces la replica en acrílico para poderla utilizar durante la cirugía. Después de eso ya seguiría la cirugía y el postoperatorio. En la planificación asistida también iniciamos con un análisis facial y un análisis cefalométrico, pero si el cirujano determina que es necesario usar un procedimiento quirúrgico, entonces se van a tomar imágenes médicas
Después se va a hacer la reconstrucción 3D de las imágenes y de acuerdo a la planificación que él tiene pensado para el paciente, se van a hacer los cortes característicos de esta cirugía. Y adicional, se van a registrar los moldes de yeso en la anatomía para poder tener una información más certera de cómo es la oclusión. Ya una vez que está esto listo, entonces se pasa a la planificación en la cual él a partir de esos cortes va a hacer los movimientos que él considera necesarios en ambos maxilares para poder tener la oclusión final deseada. Y ya con la oclusión final se pasa al diseño y a la impresión 3D. Para poder entender mejor esto, entonces vamos a utilizar un caso de ejemplo, que en este caso es un paciente hombre que tuvo una ortodoncia previa, consulta por problemas de la apertura de la boca, en la articulación temporomandibular, y varios estudios también muestran que tiene las vías aéreas reducidas. A partir de las medidas cefalométricas se puede determinar que tiene una oclusión clase 2. Sin embargo, la mandíbula también tiene deformaciones, entonces no bastaría solamente con hacer un movimiento de la mandibular hacia adelante para llevarlo a una oclusión tipo 1, sino que adicional se debe hacer un corte en la maxila para poder que esa oclusión case completamente. Entonces al paciente se le va a realizar una cirugía bimaxilar. Aquí podemos observar unas fotos iniciales del paciente antes de la cirugía. Teniendo en cuenta entonces que ya se tiene toda la anatomía reconstruida a partir de la posición inicial del paciente, entonces el cirujano planifica hacer un corte tipo Lefort 1 para el maxilar. En este caso, este movimiento lo único que va a hacer es ayudar a la oclusión final, pero realmente no sería necesario si él tuviera los dientes alineados. Después va a hacer un corte de una osteotomía sagital de rama mandibular, BSSO, para liberar la mandíbula de las ramas y llevarla a la oclusión final deseada. Y después va a ser el movimiento del mentón, que en este caso ayuda para la parte estética y en el caso del paciente para mejorar las vías aéreas que él tiene reducidas. Con la planificación asistida también se pueden tomar nuevamente todas las medidas cefalométricas para garantizar que los movimientos que se están haciendo son los correctos y que el paciente postquirúrgico va a quedar con las medidas cefalométricas adecuadas. Y también se puede hacer una simulación de los tejidos para saber postquirúrgicamente cómo van a quedar. Una vez ya se tiene toda esa información, se pasa a la parte de diseño. En este caso se tiene que hacer primero una férula de posicionamiento maxilar. Es decir, después de que el cirujano haya realizado el corte en esta zona, va a utilizar la impresión dental de la mandíbula para poder ubicar con la impresión dental de la maxila en la posición final. Con estos agujeros se van a fijar estos dos segmentos óseos mientras el cirujano realiza la fijación por medio de placas del cráneo y la maxila. Una vez que eso está listo, entonces se liberan esos segmentos, el cirujano realiza el corte de BSSO y teniendo nuevamente en cuenta la impresión dental, pero en este caso del maxilar, una vez que tenga libre la mandíbula, la lleva a esta posición y se fija nuevamente. Mientras el cirujano va a fijar las ramas y la mandíbula. Una vez finalizada esto, se debe hacer el corte del mentón. Para eso se va a utilizar una guía y que se va a posicionar nuevamente con la impresión dental de la mandíbula y con esos tornillos en el mentón, y de esta manera se va a guiar el corte. Una vez que ese corte haya sido guiado, entonces se retira esa guía, se cambia por esta otra que aquí tiene las fijaciones y se posiciona
sobre la impresión dental nuevamente y lo muestra en la posición final deseada por el cirujano. Y ahí se realiza la fijación de la mandíbula y el mentón. Ya como resultado final, entonces tenemos que el cráneo y la maxila están unidos por 4 placas. Las ramas y el mentón están unidos por una placa cada una y 2 tornillos de fijación. Y el mentón, en el cual podemos ver los tornillos donde estaba fijada la guía, está fijo a la mandíbula por medio de 3 tornillos. Podemos observar que las líneas medias dentales del paciente no están alineadas. Eso lo puede causar la férula. Por eso es que hablaba al inicio que los cirujanos hacen una ortodoncia postquirúrgica para poder organizar los problemas de oclusión que no se resuelven completamente con cirugía, pero estos son más fáciles de arreglar ya una vez que se ha hecho como la parte más difícil del trabajo. Y aquí en el lado derecho podemos ver las medidas cefalométricas iniciales del paciente, en el cual claramente se ve la mandíbula por detrás, y compararlos con esta nueva foto postquirúrgica en la cual podemos ver los molares y los caninos alineados. Este sería el resultado final de la cirugía un mes después, pero los resultados finales solamente se pueden ver hasta 6 meses después de la cirugía. Esta es la comparación de las vías aéreas que se logran agrandar no solamente con el movimiento de la mandíbula, sino también con este movimiento del mentón que alarga este músculo en esta zona para garantizar la apertura de las vías. Como conclusiones, entonces, primero que todo, las ventajas. Se tiene más precisión durante el estudio clínico. Como se pueden confirmar las medidas cefalométricas y están basadas en el 3D y no en imágenes radiográficas, entonces hay más seguridad en el estudio. También hay una planeación más consistente y más eficiente, ya que el cirujano no tiene que estar cortando, midiendo y rotando, sino que todo se puede hacer en un solo proceso para cada uno de los segmentos de la anatomía. Entonces esto nos lleva a que hay una disminución de errores y que desde el inicio, como hay una visualización total de la anatomía, se evitan todos los obstáculos anatómicos como son nervios y dientes o raíces dentales para evitar problemas durante la cirugía. Es un diseño fácilmente reproducible y extrapolable a implantes de fijación y guías de corte. En este caso se utilizaron férulas de posicionamiento, pero también se pueden diseñar unas guías que cortan las osteotomías, o sea, las osteotomías donde se van, los lugares por donde se van a realizar los cortes, y pueden mostrar el perforado de las placas. Y haciendo un diseño inverso, se llevan esos espacios a la posición final para diseñar las placas sobre la anatomía del paciente. Entonces esto nos permite que uno está diseñado a las necesidades del paciente y nos permite evitar nuevamente los obstáculos anatómicos en el caso del posicionamiento de las placas. Hay una disminución en el tiempo de la cirugía, ya que la intervención se simplifica, pero no solamente de la cirugía, sino también de la planificación, ya que pasamos de aproximadamente 13-14 horas de trabajo a media hora de planificación virtual. En los procedimientos con placas y guías personalizadas, adicionalmente también se reduce el tiempo de doblado quirúrgico que se tiene que hacer una vez estén fijando los segmentos óseos, pues se tienen unas anatomías, se tienen unas placas que ya están predobladas teniendo en cuenta la anatomía del paciente, entonces es simplemente ponerlas. Como desventajas tenemos que pueden existir errores en el proceso de adquisición de imágenes y reconstrucción digital. Eso es que se utilizan protocolos inadecuados a la hora de tomar las imágenes o que el ingeniero encargado de la reconstrucción sobresegmenta o hace una segmentación por debajo de la realidad.
Eso nos lleva a que pueden haber errores en el diseño. Se necesita obligatoriamente manufactura aditiva, ya que este tipo de placas, guías y férulas son difícilmente replicables con la manufactura tradicional. Y estos dos puntos anteriores nos llevan a tener costos más elevados, ya que tenemos más pasos para el proceso y una manufactura más costosa. Sin embargo, estos puntos se pueden ver sobrepasados por las ventajas, no simplemente porque al reducir el tiempo de trabajo de los cirujanos y el tiempo de trabajo de la cirugía, ya es una gran ventaja para ellos, pues están garantizando que esta va a ser un éxito, al menos en que el paciente va a estar menos tiempo bajo anestesia. Esa fue la bibliografía que utilicé y muchas gracias por su atención.